¿Qué tal, hermanos y hermanas, amigos y amigas? De verdad, muchas gracias por estar aquí. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado La casa del Padre, o también lo pudiera titular La fe más preciosa que el oro. Y quiero para esto que me ayuden a buscar en sus Biblias o encender en sus Biblias Primera de Pedro 1, 6 y 7 en la Nueva Versión Internacional. Y quiero que lo lean conmigo, por favor, y vamos a aprender cosas que nos van a bendecir, nos van a animar en este día. Dice el verso 6, esto, dice Pedro, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por la prueba, demostrará que es digna de aprobación, de gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Me gusta la parte que dice que nuestra fe es más preciosa que el oro. Tu fe y mi fe es más preciosa que el oro. Me encanta eso. Diga conmigo, mi fe, más fuerte, díganlo conmigo, mi fe es más preciosa que el oro. Dele un buen aplauso al Señor. Mi fe es más preciosa que el oro. Esto es maravilloso, esto atrapó mi corazón en estos días, porque dice la Biblia que la fe es mucho más valiosa. Es más valiosa que nuestras casas, la fe es más valiosa que nuestros carros, la fe es más valiosa que nuestras empresas, que el dinero, que los muebles, que los terrenos, que las propiedades, que las cuentas en el banco, que cualquier cosa. Dice la Biblia, la fe es más preciosa que el oro. No hay nada más importante en nuestras vidas, no debe haber algo más importante que nuestra fe. En ocasiones tenemos que pasar por pruebas, tenemos que pasar por tribulaciones para recordarnos que lo más importante al fin y al cabo es nuestra fe. No que el dinero, las propiedades, el carro, las casas y esas cosas no sean importantes. Pero lo más importante, Dios nos enseña que nosotros tenemos es nuestra fe. Porque al final, ¿verdad? Cuando estemos pasando por una enfermedad, estemos pasando por un problema familiar, estemos pasando por un desafío en nuestra propia vida, sea económico o sea matrimonial o sea de salud, cualquier desafío que estemos atravesando, al fin y al cabo lo que nos va a sacar adelante es nuestra fe. Cuando veo y leo en la Biblia acerca de los héroes de la fe, ellos tenían una fe tan grande en ese tiempo, ¿verdad? Que aunque no contaban con cuentas en los bancos, aunque no tenían un seguro médico, aunque no se les daba aguinaldos, aunque no tenían pensiones, aunque no tenían seguros de salud, pero ellos tenían su fe. Y su fe para ellos era lo más precioso que ellos tenían por encima de cualquier cosa. Por eso la Biblia dice, ¿verdad? Que lo más precioso, lo más valioso que nosotros como hijos e hijas de Dios podemos tener es nuestra fe. Por eso la palabra de Dios nos enseña que valoremos y que le demos el valor que debe tener la fe en nuestra vida. ¿Qué significa la palabra fe? La palabra fe, en una definición práctica, sería una dependencia diaria de Dios. Repito, la palabra fe, si tuviera que dar una definición práctica de qué significa fe, yo pudiera decirles que la fe es tener una dependencia diaria con Dios. Tener una dependencia donde yo nunca, ¿verdad? Salgo de mi casa, donde cada día de mi vida yo dependo de Dios. Y le digo, Dios, en este día guíame, en este día ayúdame, dame sabiduría, dame entendimiento. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo hacer las cosas? Eso sería fe. Depender cada día de Dios, de su dirección, de su ayuda, de su favor. Hoy en día se habla mucho acerca de ser independientes, ¿verdad? En diferentes áreas de nuestras vidas. Oye usted a la gente decir, yo quiero ser independiente de esta área, quiero ser independiente en aquella. Y eso es bueno, no es malo.
pero nunca se permita ser independiente de Dios. Nunca se permita separarse de Dios, ser independiente de Dios, jamás, sino cada día nosotros podamos ser dependientes de Dios en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque necesitamos a Dios, porque separados de Dios nada podemos hacer, lo necesitamos en nuestras vidas. Gracias a Dios por mi trabajo, pero mi trabajo no es mi Dios. Gracias a Dios por el dinero, pero el dinero no es mi Dios. Gracias a Dios por mis empresas, pero mis empresas no son mi Dios. Gracias a Dios por el deporte y el hobby, pero eso no es mi Dios. Gracias a Dios por todas las cosas que tengo, pero esas cosas no son mi Dios. Porque si me quitan mi fe y dejan el oro, no soy nada. Pero si me quitan las cosas, me quitan el oro, pero me dejan la fe, entonces yo sé que con mi fe me voy a levantar. Dios me va a ayudar, Dios me va a bendecir y voy a estar bien. Porque la fe es más valiosa que el oro, es más valiosa que la vida, es más valiosa que las cosas materiales que este mundo nos pueda ofrecer. La fe. Hebreos 11:1 dice, porque por la fe porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la fe a través de la cual Dios hace transacciones con los seres humanos. Es a través de donde Dios encuentra fe en una persona que Él se muestra a esa persona, porque esa persona, su fe, su confianza está puesta en Dios, no en las cosas. Y eso es muy importante. Por eso la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que aquellas personas que fueron bendecidas, prosperadas, eran personas que eran personas de fe. Anote esta frase que le voy a dar. Es mi fe y mi obediencia a Dios lo que me causa la prosperidad, y no es la prosperidad lo que me causa la fe. Voy a decirlo una vez más. Es mi fe y obediencia a Dios lo que causa mi prosperidad, y no es la prosperidad lo que causa mi fe. Es por eso que la fe es más valiosa que el oro. Lo que causó que los hombres y mujeres de la Biblia fueran prosperados en medio de las pruebas fue su fe, fue su obediencia a Dios. En los tiempos difíciles, en los tiempos de aflicción, en los tiempos de prueba, son tiempos donde Dios usa para llevarnos al siguiente nivel. Cuando nosotros pasamos por aflicción, por prueba, yo he encontrado en las Escrituras que todos aquellos hombres y mujeres que pasaban por pruebas, por desiertos, por hambrunas, por aflicción, por momentos difíciles en su vida, esas pruebas los llevaban al siguiente nivel de bendición. Ellos usaban esas pruebas no para achicarse, sino para engrandecerse en su fe, porque sabían que lo más valioso que tenían era su fe. Y hay muchos ejemplos en la Biblia de hombres y mujeres, ¿verdad?, que pasaron por momentos complicados, pasaron por temporadas difíciles y salieron mejor, más bendecidos que cuando entraron. Así como hay personas que entran a temporadas difíciles muy bendecidos y luego salen arruinados, salen muy mal, también hay muchas personas que entran en temporadas difíciles, pero gracias a su fe, a su obediencia a Dios, esas personas salen más bendecidas, salen más prosperadas, salen más maduras, más sabias en el nombre de Jesús. Quiero que veamos rápidamente unos ejemplos de ello, de cómo la fe es más valiosa que el oro. El primer ejemplo es Abraham. Abraham vivió en tiempos de hambruna y salió más próspero y más enriquecido, tanto material como espiritualmente. Génesis 12:10 dice: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande la hambruna en la tierra. Había un tiempo de prueba en la vida de Abraham. Eso fue en el capítulo 12. Pero usted luego lee en el capítulo 13, en el versículo 2, y dice la Biblia de las Américas, dice: y Abraham era un hombre muy rico en ganado, en plata y en oro. ¿Qué sucedió? El hombre fue un hombre que fue probado.
Fue un hombre que cada vez que era probado en su fe, él pasaba la prueba, él confiaba en Dios. Porque la fe es más valiosa que el oro, era más valiosa que cualquier cosa. Y ahora vemos a Abraham pasando por un tiempo de prueba y saliendo enriquecido, bendecido, prosperado. Eso sucede cuando nosotros somos personas que entendemos que la fe es lo más valioso que nosotros tenemos. Su hijo Isaac también tuvo que pasar por un tiempo de prueba, de hambruna. Génesis 26, versículos 12 y 13 dice: y sembró Isaac en aquella tierra que tenía, que era un tiempo de hambruna, también de hambre, y aún así Dios le dijo: siembra. Y dice la Biblia: y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Dios por su fe. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Se fija, estos hombres eran prosperados por su fe, por su obediencia, por su confianza. Isaac no dijo: no, ¿cómo voy a sembrar? ¿Cómo voy a dar? Si son tiempos de sequía, son tiempos difíciles. Él obedeció, le creyó a Dios, sembró y Dios le prosperó. ¿Por qué? Porque la fe es más valiosa que el oro. También Jacob, su hijo, el hijo de Isaac, dice la Biblia que también él estaba sin nada, estaba pasando un tiempo muy complicado, había huido de la casa de su padre, no se había llevado nada. Un día él lo único que hizo es derramar como una ofrenda el aceite que tenía, ¿verdad? En vez, lo pudo haber vendido, se lo pudo haber comido, lo pudo haber utilizado, pero él lo sembró, lo vació sobre una piedra y dijo: esto es casa de Dios. Y Dios se le apareció, Génesis 28, 15, y le dijo: he aquí, yo estoy contigo, le dice a Jacob, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios le da estas palabras a Jacob. Y Jacob hace algo. En el verso 20 dice: e hizo Jacob una promesa diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. También Jacob se había salido sin nada. Jacob empezó su jornada de su vida sin nada. Se fue sin nada más que una promesa a Dios, una promesa que Dios le había dado a él, y una promesa que él le había hecho a Dios, de que todo lo que tú me des, Señor, el diezmo voy a apartar para ti. Cuando usted lee la historia de Jacob, cuando él regresa a la casa de su padre, él regresó en paz, regresó con esposa, regresó con hijos, regresó con criados, regresó con servidores, regresó con ganado, regresó un hombre rico, un hombre próspero. ¿Por qué? Porque eran hombres de fe, hombres de obediencia a Dios. Cuando Dios les pedía algo, no le negaba nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la fe es más preciosa que el oro. Porque es la fe lo que nos catapulta al siguiente nivel. Es la obediencia a Dios lo que nos catapulta y nos lleva más. José, el bisnieto de Abraham, hijo de Jacob, también él vivió un tiempo de hambruna. Fueron 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. Y durante todo ese tiempo José también pasó por tiempos de prueba, en el pozo, en la cárcel, en la casa de su amo, en diferentes situaciones. Y siempre él tenía su fe puesta en Dios, obedecía a Dios, aún a pesar de la temporada, de la injusticia, de la maldad de los demás. José fue prosperado aún en medio de la hambruna. José fue promovido y prosperado aún en tiempo de hambruna. Fue llevado a un lugar más alto. Génesis 39, 23 nos da un ejemplo y dice, la Biblia dice: no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de los que estaban al cuidado de José, porque Jehová, o porque el Señor estaba con José, y lo que él hacía, Dios lo prosperaba.
Cuando él estuvo en la cárcel, Dios lo prosperó. Cuando él estuvo como esclavo, él lo prosperó. Cuando él llegó a ser el segundo de Faraón, el segundo del rey, Dios lo prosperó. ¿Por qué? Porque él era obediente, porque él tenía su fe puesta en Dios. Por eso Pedro escribió que nuestra fe es más valiosa que el oro. Por eso tenemos que cuidar nuestra fe, tenemos que alimentar nuestra fe, tenemos que fortalecer nuestra fe en el nombre de Jesús. Lucas capítulo 15 nos habla acerca de la historia del hijo pródigo. Esta historia es una historia de la cual les quiero enseñar algunas cosas que Dios me mostraba que les enseñara en este día. Esta historia del hijo pródigo se trata acerca de un padre que tiene dos hijos, el hijo menor y el hijo mayor. Dice la Biblia que el hijo menor le pidió a su padre parte de la herencia. Lucas 15, 11 y 12 dice: y también dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, el menor: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. Esto es muy interesante, ¿verdad? Porque este joven, este hijo menor, en este momento de la historia, él vivía en la casa del padre, pero él no sabía que una temporada de hambruna venía en camino. Pero aquí hay algo muy importante, y es esto: el que se encuentra en la casa del padre, escúcheme bien, esto es bien importante. Antes de que llegara ese tiempo de hambruna, como le pasó a Abraham, como le pasó a Isaac, como le pasó a Jacob, como le pasó a José, aquellos 7 años de vacas gordas y flacas, también a este joven le iba a venir un tiempo de hambruna. Pero mientras él estaba, antes de que llegara ese tiempo de hambruna a su vida, mientras él estaba en la casa del padre, él estaba seguro en ese lugar. Quiero que todos digan conmigo, aquí y ahora, digan fuerte conmigo: la casa del padre. Vamos, díganlo fuerte conmigo. Vamos a decir mi padre. Digan conmigo: la casa de mi padre. Otra vez, díganlo: la casa de mi padre. Yo espero que en este día todos ustedes, al igual que yo, estén felices de estar en la casa del Padre, porque es en la casa de nuestro Padre. Dice el Salmo 133 que es en la casa del Padre donde Dios envía bendición y vida eterna. Me encanta eso. Me encanta lo que la Escritura nos enseña. Este hijo pródigo estaba a punto de experimentar esa hambruna, a punto, ¿verdad?, por desconectarse de la casa del padre. Pero mientras estaba todavía en este momento de la historia en la casa del padre, él estaba seguro. El problema empezó cuando él se desconecta de la casa del padre. Lucas 15 versículo 13 dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Quiero que sepan algo y quiero que lo anoten ahí. Cuando los problemas vienen a nuestra vida, es muy importante estar en la casa del Padre. Voy a decirlo una vez más: cuando los problemas vengan a nuestra vida, cuando las hambrunas, las aflicciones, los momentos difíciles de nuestra vida vengan, es muy importante que tú y yo estemos en la casa del Padre, porque es ahí, en la casa del Padre, que nuestra fe va a ser fortalecida, que nuestra fe va a ser bendecida, que nuestra fe va a ser animada en el nombre de Jesús. Mientras el hijo pródigo estuvo en la casa del Padre, él no experimentó hambruna, él no experimentó ese momento, porque estaba en la casa del Padre. Yo espero que todos aquí, yo espero que todos puedan valorar qué importante es estar en la casa del Padre, y especialmente cuando uno está pasando o está a punto de pasar por alguna adversidad, alguna aflicción, alguna prueba en la vida. Por eso dice la Biblia que él
el hijo menor después tomó sus cosas y se fue. Y aquí hay algo muy importante. Aunque el hijo pródigo se fue lejos y se fue a vivir una vida vacía, a vivir una vida desenfrenada, lejos del Padre, Dios me mostraba algo muy importante. La paternidad y la cobertura de su Padre lo alcanzó para que no murieran. Explíquemelo, pastor. Sí, este muchacho, lejos de la casa de su padre, vagando allá con los amigos, vagando allá en terrenos donde él no debería de estar, él pudo haber sido destruido. Él pudo haber muerto allá en medio de las drogas, del alcohol, en medio de las mujeres, en medio del desenfreno, del libertinaje, allá lejos en el mundo, en medio de la farándula, en medio de la fiesta, en medio de la tomadera. Pero sin embargo, por cuanto estaba bajo la cobertura de su padre, la cobertura de su padre lo alcanzó. La cobertura del papá y de la mamá lo alcanzó para que no le pasara nada, para que no muriera en el camino. Y esto es muy importante. Dios me recordaba lo que dice el Salmo 37:25 en la Nueva Versión Internacional. Dice: he sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justos en la miseria, ni sus hijos que mendiguen pan. Aunque el hijo pródigo estaba actuando mal, la paternidad, la fe de su padre y de su madre lo alcanzaban, por cuanto ellos estaban en pacto con Dios. Dios protegió a este hijo. Y algo muy importante, papá y mamá, quiero enseñarte esto. Cuando nosotros como padres honramos a Dios con nuestra fe, con nuestra obediencia, con nuestra vida, nuestros hijos estarán protegidos y estarán bendecidos, no por ellos, sino por causa de ti, por causa del Padre. ¿Cuántos hijos están protegidos gracias a que el papá es un hombre que busca a Dios, que honra a Dios con su vida, con sus bienes, con su tiempo, con su servicio? ¿Cuántos hijos no saben, verdad, que muchas de las cosas de las cuales ellos se libran es por la causa de la fe de la mamá, por causa de la fe del papá? Eso es exactamente lo que estaba sucediendo con el hijo pródigo. Wow. Por eso vale la pena como padres obedecer a Dios, honrar a Dios, creerle a Dios, caminar en los caminos de Dios, porque no solo nosotros seremos bendecidos, sino los hijos y los hijos de nuestros hijos. Así como Abraham fue bendición a su hijo, a su nieto, a su bisnieto, así Dios, cuando nosotros lo honramos, cuando nosotros lo buscamos, ellos serán bendecidos por causa de nuestro servicio, por causa de nuestros diezmos, nuestras ofrendas, por causa de nuestra humildad, por causa de nuestra obediencia, por causa de que nosotros buscamos y pusimos nuestra fe en Dios. ¡Wow! Puede darle un buen aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Dice la Biblia en Lucas 15:14: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre. Aquí está, una gran hambre. Lo mismo que Abraham, lo mismo que Isaac, lo mismo que Jacob, lo mismo que José. Vino un tiempo de prueba, vino un tiempo de hambruna. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a faltarle. Aquí hay muchas cosas muy interesantes y son estas. Mientras que muchos afuera de la casa del Padre, estaban viviendo en hambruna, estaban viviendo en crisis, estaban viviendo en escasez. Dentro de la casa del Padre había abundancia de pan. Dentro de la casa del Padre había abundancia de todo. Mientras allá afuera, el hijo desconectado de su padre, el hijo desconectado de la paternidad, el hijo desconectado de la casa del Padre, está viviendo una crisis, está viviendo una hambruna, está pasando por una situación bien complicada. Adentro, en la casa del Padre, hay abundancia de todo, hay bendición, hay alegría. Alabado sea Dios. Puedes darle un buen aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, Señor. Wow. El Padre tenía abundancia de pan, tenía abundancia de todo. Pero afuera había escasez, había problemas, había dificultades. Anoten esto: cualquiera que se unía a la casa del Padre tenía abundancia, tenía bendición, tenía protección. Pero los que estaban fuera de la casa del Padre
tenían hambre, tenían crisis. Y hoy en día yo me doy cuenta de algo muy importante. La unción y la cobertura de nuestro Padre Celestial y de nuestros padres espirituales son lo que hoy nosotros necesitamos más que nunca. Hoy en día lo que las personas necesitan para tener una mejor vida, para ser bendecidos, no son más teléfonos de punta, no es más dinero, no son más cosas materiales necesariamente, no es más, no es más cosas, no es más tecnología. Yo he visto una necesidad muy grande hoy en el mundo entero. Y es que en el mundo entero hay una orfandad física y espiritual como nunca en la historia de la humanidad. Hoy en día vemos tantos hijos sin padres, tantas hijas sin un padre, sin una madre. Viven una orfandad tremenda, tanto física como espiritualmente. No tienen una cobertura, no tienen una protección, no hay nada de eso. Y hoy en día mucha gente vive en hambrunas, en crisis, en aflicciones, porque viven sin una cobertura, viven sin una protección en sus vidas. Y uno en la vida tiene que tener siempre dos coberturas: la cobertura de Dios y la cobertura también de nuestros padres espirituales, que son nuestros pastores, que son esos hombres y mujeres ungidos que Dios ha levantado para que a través de su unción nosotros también tengamos cobertura. No solo la cobertura del Padre Celestial, sino la cobertura espiritual sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias, en el nombre de Jesús. Pero yo encuentro que muchas personas, como este hijo pródigo, viven en hambrunas, en aflicción en sus vidas, o vienen hambrunas a sus vidas que no se imaginan, por no tener una cobertura, por no tener protección sobre sus vidas. No fue hasta que Eliseo reconoció a Elías como su padre espiritual que entonces Dios le soltó la doble porción, que entonces Elías le dio lo que Dios tenía para él. Hasta que Eliseo no llamó y le dijo: Padre mío, le dijo a Elías, entonces fue que la unción, la gracia, la bendición que Dios tenía para él se soltó. ¿Por qué? Porque Dios sabía que Eliseo necesitaba la cobertura antes de ser más bendecido y más prosperado. Y no solo tener a Dios como su Padre Celestial, sino tener un Padre espiritual como una cobertura de bendición aquí en la tierra sobre su vida, en el nombre de Jesús. Dios, a través de Pablo, enseñó a la iglesia dos pensamientos sobre los padres espirituales. Y son dos pensamientos que muchas veces no se enseñan en las iglesias, pero que nosotros en el nombre de Jesús tenemos que aprender, porque aquí están en la escritura y es importante que los aprendamos. Este es el primer pensamiento de los padres espirituales. Dice la Biblia en 1 Corintios 4:15, en la Nueva Versión Internacional. Dice Pablo, escribe, dice: de hecho, aunque tuvieron ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos, porque mediante el evangelio yo fui el padre que los engendró en Cristo Jesús. Lo que está diciendo aquí Pablo es que hay muchos predicadores, puede haber muchos predicadores, muchos conferencistas, pero padre solo hay uno. Dios, cuando uno nace, no te da 5 padres, 10 padres. En lo natural no te da 5 madres, te da una, te da un padre. Y en lo espiritual también te da un padre, te conecta con ese padre, porque ese padre te va a traer protección, te va a traer cobertura, va a traer bendición sobre tu vida. Pero dice la Biblia que aunque hay muchos predicadores, y usted puede ver a muchos predicadores y puede oír a esos predicadores, pero un padre, ese padre que Dios le da, es para que usted esté protegido, usted esté bendecido, usted sea guiado, usted sea muy bendecido, usted y su familia. Por eso uno tiene que amar, cuidar, honrar a los padres espirituales, porque Dios nos conecta con un padre espiritual, nos conecta con una casa espiritual, que en este caso para nosotros es Castillo del Rey. Aquí en Estados Unidos, en Chihuahua, en Huachochi,
o donde quiera que usted esté conectado y sea parte de nuestra iglesia. Y nos conecta ¿para qué? Para protegernos, para bendecirnos. Así como en la casa del Padre había protección, también cuando usted es conectado, usted es bendecido, pero con un Padre. No tiene muchos padres, tiene uno, en el nombre de Jesús. Y también 1 Corintios 9:11 nos da el segundo consejo acerca de los padres espirituales y nos dice: si nosotros sembramos, hablando él como un padre espiritual, dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segamos en vosotros lo material. Pablo está hablando a la iglesia y le dice: si yo he sembrado en ustedes sabiduría, gracia, favor, los he bendecido como su padre espiritual, dice Pablo, no nos vamos a quedar así. Vamos nosotros también no solo a recibir la bendición que Dios tiene a través de mí como padre espiritual, sino también yo voy a bendecir a mi padre espiritual. Ustedes, yo he sembrado en ustedes bendición, dice Pablo. He sembrado en ustedes, en sus matrimonios, en sus familias. Dios los ha restaurado, los ha bendecido sus negocios, ha bendecido sus hijos, ha bendecido, dice Pablo. Yo he sembrado lo espiritual. Tengo la bendición de cosechar también lo material de ustedes. Y esto es muy importante. Eso se llama honra. Yo sé que muchos de ustedes se conectan a Castillo del Rey para oír los mensajes y es de bendición. Pero sé también que algunos de ustedes en algunos países del mundo, en algunas ciudades tienen sus iglesias, tienen su pastor. Y este es mi consejo: honren a su pastor, honren a su pastora. No solo sean personas que reciben, deme, ore, ayúdeme. Usted también bendígalos. Usted también sembre lo material de las bendiciones que Dios le ha dado. Así como sembramos nuestros diezmos y ofrendas para honrar a Dios, también honramos, ¿verdad?, con nuestros recursos a nuestros pastores, a nuestra pastora. También lo honramos, eso deben hacer. Busque qué necesidad ve usted que tienen y hónrelos, bendígalos. Y Dios a usted lo bendecirá. Y todos los que son de casa, los que son de Castillo del Rey, en cualquiera de nuestros campus, honren a sus pastores que dan su vida, que se esfuerzan por ustedes, los bendicen, los ayudan, no para comprarlos, sino para honrarlos, para bendecirlos. Porque los padres espirituales son como muchas veces los padres naturales, que son sabios, nunca andan pidiendo nada, nunca piden, pero no significa que no los podamos honrar, no significa que no podamos bendecirlos en el nombre de Jesús. Eso es lo que está en las Escrituras. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. ¿Por qué? ¿Qué es lo que todo padre busca de sus hijos? Una cosa: la obediencia. ¿Por qué, pastor? Porque cuando un padre sabe que su hijo o su hija obedezcan, ellos van a ser bendecidos, ellos van a ser prosperados. Y no hay más alegría en el corazón de un padre y una madre que ver a sus hijos que están bien, que ver a sus hijos que les va bien, que ver a sus hijos que están saliendo y siendo bendecidos y prosperados y saliendo adelante. Pero eso viene por obediencia en el nombre de Jesús. Me encanta que durante la hambruna en la casa del Padre había abundancia de todo. Tenían túnicas, tenían ropa nueva, tenían becerros gordos, tenían anillos, tenían sandalias, tenían fiesta, tenían todo. Mientras que fuera de la casa del Padre, fuera de la cobertura del Padre, solo había hambruna, solo había escasez, solo había tristeza, solo había pleitos, solo había problemas. Wow, qué importante es estar bajo la cobertura de Dios, de un Padre espiritual, de la casa del Padre en el nombre de Jesús. El Salmo 91 verso 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando nos metemos, cuando habitamos, no cuando visitamos. No dice el que visita, sino dice el que mora, el que habita, el que está permanentemente bajo la sombra, está en la casa de Dios, bajo la cobertura. Ese morará bajo la sombra, bajo el cuidado, bajo la bendición, bajo la protección del Padre. Ve qué importante en la casa del Padre, qué importante es tener la cobertura del Padre, la cobertura de padres espirituales en nuestra vida. ¡Wow!
Puede darle un buen aplauso al Señor. Vamos, déselo fuerte en el nombre de Jesús. Me encanta eso. Luego Lucas 15, el 17, el verso 17 dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Esto significa que el padre tenía gente que lo ayudaba, gente que lo ayudaba para cuidar a más personas y no solamente a unos cuantos. Esto es bien importante. En la casa del padre había otros servidores, había otras personas que cuidaban no solo al hijo, sino a más personas, a más cosas. Había mucho que cuidar, mucho que proteger, mucho que bendecir. Igual en la casa del Padre hay líderes, hay servidores, hay pastores que te cuidan, que te bendicen, que te alientan, que te ayudan. En esta casa hay diferentes personas que son servidores, que son discípulos, que son líderes que cuidan, que bendicen, que ayudan. Porque en la casa del Padre habemos muchos que estamos agradecidos. Y por eso, así como hemos recibido, damos y cuidamos y bendecimos y pastoreamos a otros en el nombre de Jesús. Pero eso sucede en la casa del Padre. El versículo 13 dice que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Me llamó la atención eso. ¿Por qué, pastor? Porque el padre, si el hijo se hubiera quedado en la casa del padre, el padre pudo haberle enseñado muchas cosas. Pudo haberle enseñado cómo tener un buen matrimonio. Si él se hubiera quedado en la casa del padre, el padre le hubiera enseñado cómo tener una vida bendecida. El padre le hubiera enseñado cómo ser bendición a los demás. El padre le hubiera enseñado cómo ser una persona de fe. El padre le hubiera enseñado cómo ser bendición y no maldición. Pero él decidió irse. Él decidió alejarse. Él decidió apartarse. Y saben, cuando uno se aparta de la casa de Dios, de la casa del Padre, muchas veces lo único que encontramos es aflicción, es problemas en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Me gusta y me encanta porque dice la Biblia que este muchacho empezó a meditar en lo que le estaba pasando. Cuando todo lo hubo malgastado, fue y se arrimó a uno de aquellos hombres de aquella provincia. Y él deseaba llenar, ¿verdad? De llenarse de las algarrobas o de la comida que comían los cerdos. Porque así es, cuando tú te apartas de la casa del Padre, lo que el mundo te ofrece no te llena. No importa cuánto licor, no importa cuánto sexo, no importa cuántos hombres o mujeres o dinero o cosas materiales el mundo te ofrezca, te van a satisfacer, te van a llenar. No había nada que lo llenara a este chico. Él podía recordar aquellos tiempos cuando estaba en la casa del Padre, cómo él era bendecido, cómo su vida estaba satisfecha, estaba plena, estaba llena. Y eso pasa cuando nosotros nos desconectamos de la casa del Padre. Y eso es importante. Algo que Dios me mostraba es que muchas veces cuando una persona cae lo más bajo, muchas veces aquellos que se dicen sus amigos, aquellos que tomaban, que bebían con el hijo pródigo, ahora ya no están. Aquellas mujeres, aquellas amantes, aquellas mujeres que le ofrecieron sexo y que le dijeron que lo amaban mientras tenía dinero, ahora ya no están. Ahora él está entre los cerdos. Él está solo ahí. ¿Y quién lo va a levantar? El Padre. ¿Quién lo va a animar? ¿Quién le va a hacer fiesta a los jornaleros del Padre? Muchas veces cuando estás caído, no son aquellos amigos que te sacaron de la iglesia los que te van a levantar. No son aquellos amigos de las parrandas, aquellas amigas de los antros los que te van a levantar. Son aquellos hermanos, aquellas hermanas, aquellos servidores que están en la casa del Padre, que te van a visitar, que van a orar por ti, que te dan una palabra de aliento, que te van a levantar, que te van a dar la mano para que continúes, para que vayas a la casa del Padre y seas bendecido en el nombre de Jesús. Puedes darle un buen aplauso al Señor. Alabado sea su nombre.
wow, 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 wow. Me encanta eso, me encanta. Dice la Biblia que dijo en el verso 18, 15, 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Anoten esto: cuando tú empiezas a moverte en la dirección correcta hacia la casa del Padre, Él vendrá a ti. Él vendrá a ti. Cuando tú decides: voy a dedicarme, voy a direccionarme, voy a moverme hacia la casa de Dios, hacia la voluntad de Dios, hacia servir a Dios, hacia obedecer a Dios, hacia honrar a Dios. Cuando tú haces eso, en ese momento el Padre viene. En ese momento el Padre viene, ¿para qué? Para levantarte, viene para restaurarte, viene para bendecirte, viene para ayudarte, viene para guiarte, viene para prosperarte en el nombre de Jesús. Si tú eres una persona que por la pandemia estás lejos de la casa del Padre, es tiempo de regresar. Estoy convencido que tanto en México como en Estados Unidos y en toda la tierra, si queremos ser bendecidos y prosperados, la humanidad tiene que dejar de estar viviendo entre los cerdos. Tiene que estar dejando de comer de las cosas del mundo y tiene que volverse a la casa del Padre. Tienen que buscar una casa en la cual conectarse, un Padre espiritual en el cual honrarlo y tener una cobertura de bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, en el nombre de Jesús. Estoy convencido que en este tiempo lo que el mundo necesita es volverse a la casa del Padre, porque en la casa del Padre encontrarán vida nueva, en la casa del Padre encontrarán restauración, en la casa del Padre encontrarán sanidad, en la casa del Padre encontrarán prosperidad, pero no solo prosperidad material, sino prosperidad familiar, prosperidad de salud, prosperidad en su alma, prosperidad en sus emociones, prosperidad en su espíritu, prosperidad en todas las áreas de su vida, en el nombre de Jesús. Puedes darle un buen aplauso al Señor. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Y termino con esto. Había otro hijo ahí, que era el hijo mayor. Ese siempre estaba ahí en la casa del padre, pero no tenía el corazón de su padre. Dice la Biblia en Lucas 15:25, con esto termino, que su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y la danza. Y llamando a uno de sus criados, le preguntó qué era aquello y le dijeron: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, porque en la casa del padre hay abundancia, por haberle recibido bueno y sano. Por eso mucha gente cuando viene y se conectan con la casa del Padre, se conectan con el Padre espiritual, con la cobertura, y se conectan, de repente empiezan a ser bendecidos, empiezan a ser prosperados. Empiezan a ser, es como Lot, cuando se acercó a Abraham, se le pegó a Abraham y fue prosperado. Josué se le pegó a Moisés y fue prosperado. Eliseo se le pegó a Elías y él fue prosperado doblemente. Timoteo se le pegó a Pablo y fue prosperado. Y tú te le pegas a tu Padre espiritual, te le pegas a Dios, a su casa, y tú y tu casa serán prosperados. Y él oyó la abundancia, las fiestas, el hijo mayor. Y entonces dice el 28 que se enojó y no quería entrar. Y salió su padre y le rogaba que entrase. Si tú quieres una vida de bendición, de prosperidad y abundancia, no basta con estar en la casa del Padre. Tienes que estar conectado con el corazón del Padre. Tienes que estar conectado con la visión del Padre. Puede ser que estés en la iglesia, esté tu cuerpo en la iglesia, pero no tu corazón. Este hijo mayor estaba su cuerpo en la casa del Padre, le servía ahí en la casa del Padre, pero no estaba su corazón con la visión del Padre, con el querer del Padre, con el desear del Padre. Él caminaba por otra parte,
aunque decía estar en la casa del Padre. Él, en vez de alegrarse con lo que el Padre estaba haciendo, de rescatar, de restaurar, de discipular, de bendecir al hijo que se había perdido, él estaba enojado, estaba amargado, estaba enchinchado, porque no tenía el corazón de su Padre. Si tú estás en la casa de Dios, tú eres parte de la casa de Dios, te felicito. Estamos tan contentos que sea así, pero ahora te falta conectarte con la visión del Padre, con el corazón del Padre. Que lo que el Padre ama, tú lo ames. Que lo que el Padre quiere, tú lo quieres. Que lo que el Padre odia, tú lo odies. Que lo que el Padre ama, tú lo ames. En el nombre de Jesús. Yo quiero que en este día podamos orar. Qué importante, ¿verdad? Es la fe. En la casa del Padre nuestra fe está protegida. En la casa del Padre, por tener esa cobertura tanto de Dios, tanto de nuestros padres espirituales, también nosotros seremos bendecidos. Qué importante es la fe, más valiosa que todo lo demás. No que lo demás no sea valioso, pero por encima de eso es nuestra fe. Y yo quiero hoy invitarte para que ahí en tu corazón platiques con Dios. Voy a pedir que se pongan de pie todos, por favor, ahí en su lugar. Y mientras oímos, me ayudan en la música, ahí en los campus también. Quiero que en este día tú puedas inclinar delante de Dios tu corazón. Pon tus dos manos aquí en tu corazón y dile: Señor, gracias por esta palabra. Gracias porque ahora me doy cuenta que soy tan afortunado al tener lo más valioso que es mi fe, Señor, en ti. Me pueden faltar 1000 cosas, pero si tengo mi fe intacta, sé que me levantaré, sé que saldré adelante en medio de la adversidad, de la dificultad. Yo también voy a salir mejor que como entré en esta adversidad, como lo hicieron aquellos hombres de la fe. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y platica con Dios. Platica con Dios. Dale gracias a Dios por la casa donde estás. Dale gracias a Dios por tus padres espirituales que te bendicen, que te ayudan, que oran por ti, por tus hijos, por tus negocios, por tu salud, por tus hijos, por tus nietos, por tu futuro como joven, como señorita. Dale gracias a Dios por tu Padre Celestial. Y dale gracias a Dios por tus padres espirituales. Y dale gracias a Dios por conectarte a esta casa, donde en esta casa hay abundancia de pan, abundancia de unción, abundancia de gracia, de favor, abundancia de fe, abundancia de sabiduría, en la cual tú puedes beber, fortalecerte, ser bendecido. Dale gracias ahí en tu lugar. Y mientras están dándole gracias ahí en su lugar, yo quiero invitar a todos aquellos que nunca le han entregado su corazón a Jesús para que hoy lo hagas. Tal vez tu vida ha sido una vida de andar lejos de la casa del Padre, pero hoy es tiempo de volver a ella. Hoy es tiempo de volver a Dios. Y quiero pedirte que ahí donde estás hagas esta oración conmigo. Si tú quieres entregarle tu corazón a Jesús, dile: Señor Jesús, en este día te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador desde ahora y para siempre. Perdóname, límpiame y ayúdame a seguir adelante. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, sigan orando. Te felicito. Te felicito. Te felicito porque ahora te estás conectando con Jesús, con el Padre a través de Jesús. Y ahora te estás conectando también a su casa, a la casa del Padre. Sigue congregándote, sigue viniendo, sigue aprendiendo, sigue creciendo, sigue avanzando en las cosas de Dios. Ahora quiero orar por todos aquellos que están agradecidos porque tienen una casa, tienen una cobertura, porque ustedes y sus hijos están en una casa donde hay abundancia de todo. Quiero que allí en tu lugar ores conmigo y digas: Señor, gracias te doy. Gracias te doy por dejarme estar en tu casa. Gracias porque tengo una casa espiritual
No es quizá una casa perfecta, no son padres perfectos porque no los hay, pero tengo una casa donde hay abundancia de pan, abundancia de sabiduría, abundancia de unción, de bendición. Hay abundancia de cobertura, de protección. Gracias, Señor. Gracias te doy porque tú eres mi Padre celestial y te voy a honrar con mi vida. Te voy a honrar con mis bienes, te voy a honrar con mi tiempo, te voy a honrar con mi servicio, te voy a honrar como te honró Abraham, como te honró Isaac, como te honró Jacob, como te honraron ellos y fueron prosperados. Te voy a honrar, Señor. Te voy a honrar con mis bienes, te voy a honrar con mi humildad, con mi obediencia, con mi fe. Te voy a honrar con todo mi corazón. Pero también te doy gracias por mis padres espirituales. Gracias por mis pastores, Señor. Gracias por ellos, Señor. Ayúdame a honrarlos, a valorarlos más en el nombre de Jesús. Porque tu palabra dice que el que es digno de respeto, le demos respeto. El que es digno de honra, le demos honra. No para idolatrarlo, sino para bendecirlo. Como ellos nos bendicen en el nombre de Jesús. Enséñanos como iglesia y enseña a todos mis hermanos que son parte de otras iglesias en diferentes partes del mundo, que puedan honrar a sus pastores. Bendigo sus vidas. Ayúdanos, Señor. Gracias te damos por la casa del Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos a tener tu corazón, a tener tu visión, a tener tu sentir. Que nuestro sentir sea el sentir de nuestro Padre. Que la visión del Padre sea mi visión. Que lo que alegra al Padre me alegre a mí. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias por este día. Gracias porque en tu casa hay bendición en abundancia. Y hoy me has bendecido grandemente, Señor. Y te doy gracias. Ahora yo te bendeciré a ti con todas mis fuerzas y mi corazón. Gracias. Seré bendecido para bendecir. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén, amén, amén y amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. De verdad seguimos orando, bendiciendo sus vidas y vamos adelante. Vamos a cerrar este año con todo, con toda la pasión y entrega en el nombre de Jesús. Los amo con todo mi corazón y seguiré orando por ustedes. Dios los bendiga. Pararnos para dar nuestra ofrenda, nuestro diezmo. Pero les voy a compartir una palabra que, Jesús, bien poderosa. Dice Eclesiastés 11:4, dice que el que al viento observa, ¿no qué? No sembrará, y el que mira a las nubes, no segará. Muchas veces nosotros pensamos o creemos que tenemos que ser generosos solamente cuando tenemos, cuando nos sobra, pero no, hay que ser generosos cuando pasamos por escasez, cuando pasamos por un desierto, por aprietos económicos. Y dice la palabra de Dios, si me ponen ahí Génesis, dice la palabra de Dios que cuando Dios le habla a Abraham y le pide su único hijo, ¿su qué? Su único, uno, nomás tenía uno y Dios se lo pide. Y dice la palabra de Dios que Abraham fue obediente y ya cuando lo iba a sacrificar, dice la palabra que le habla un ángel y le dice que se detenga. Pero vean lo que le dice Dios después de que vio su corazón. Si me lo pones, por favor. Dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Dar el diezmo, mis amados, es un mandamiento de Dios. Amén. Por eso cuando usted venga a la casa de Dios, véngase listo para que usted traiga su ofrenda, su promesa, su diezmo aquí a la casa de Dios. Después Dios le habla a su hijo y están pasando por una sequía. ¿Por una qué? Una sequía, no había agua. Y cuando uno siembra, uno necesita mucha agua. Ahí no tenemos el problema aquí, ¿verdad? De que los que siembran utilizan mucha agua y dicen, ya por su culpa se están secando los pozos. Ok,
Pero vean lo que, cuando un hombre obedece a Dios, dice la palabra de Dios que en tiempos de sequía, Isaac, que era el hijo de Abraham, aquel que iban a sacrificar, dice que viene una sequía a su tierra y él dice, bueno, me tengo que ir de aquí porque aquí no hay agua, tengo que ir a sembrar a otro lugar. Ya me voy a los United States, ahí hay dólares, ¿verdad? No, y le dice Dios, no te vayas, siembra aquí. Aquí donde hay sequía, siembra aquí. Y así nos dice a nosotros, siembren cuando ustedes estén en sequía. Aquel hombre fue obediente y dice en el verso 12, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue más prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos ¿le qué? Le tuvieron envidia. Ahorita usted, a pesar de toda la pandemia, que ya estamos saliendo, gracias a Dios, usted fue bendecido y nunca le faltó nada. Amén. Usted no se murió de hambre, yo lo veo más gordito, ¿verdad? Pero sembró cuando había sequía. Estábamos en una reunión un miércoles, que es una reunión de puros líderes, y yo cada vez que venimos a la casa de Dios traigo mi ofrenda o mi diezmo o mi promesa. Ese día yo traía un billete que yo quería conocer y me lo había encontrado tirado. Y wow, yo venía bien contenta porque me había encontrado el billete que yo quería conocer. Y me lo había encontrado tirado y yo venía bien contenta con mi billete bien guardado ahí en mi billetera. Y cuando llego, yo digo, ay, no traje ofrenda, ni diezmo, es que no tuve esta semana, no tuve nada, no traigo por eso, Dios. Y Dios me decía, da el billete. Ay, pero si está terrete bonito, y luego pues si es día 20, ¿qué tanto es? No, Dios, yo el domingo traigo. Da el día 20. Y cuando uno lo pasan a uno a ofrendar, vamos a preparar nuestro diezmo, nuestra ofrenda, y nos ponen el alfolí aquí al frente. Y cuando dijo el pastor, vamos a orar por los diezmos y todo, y la gente empezó a pasar, y yo ahí sentadita ahí, cuidando mi día 20, y dijo Dios, dame el día 20, qué tacañota. Y yo dije, sí, cierto, Dios, qué tanto es uno día 20. Y me levanté y fui la última. Y ya vine y le dije, perdóname, Dios, sí es cierto, aquí está. Tú me puedes dar muchos día 20, ¿qué tanto es? Y ya se lo di. Acuérdese, es la obediencia. ¿Es la qué? Es la obediencia. Es nada más el 10%. Se lo di a Dios y ya me fui a la casa, me fui en paz por haber obedecido. Y después pasaron los días y el viernes Dios me dio 100 veces más el día 20. Wow. Amén. ¿Qué le quiero decir con esto? Cuando Dios nos pide es porque nos quiere bendecir. Abraham le pidió un hijo y Dios le dio naciones. ¿Sí está aquí? Cuando Dios le dijo a Isaac, siempre en tiempo de sequía, Isaac, no pienses que tiene que estar todo bien abundante, todo en orden. No, siempre en sequía. Y dice que Dios lo prosperó tanto que fue la envidia de los que le rodeaban. Mis hermanos, no siembren cuando tengan. Solamente. No se siembra nada más cuando tienes. Se siembra también cuando estás en escasez, en sequía. Y cuando Dios te pida algo, obedece, mi hermano, porque Dios te quiere bendecir 100 veces más. Amén. Yo hoy puedo decir, Dios me bendijo a mí 100 veces más. Cuando yo lo oía de otras personas, yo decía, qué bonito se oye, 100 veces más. Y después, cuando ya Dios me bendijo a mí, yo dije, híjole, ¿cómo no traía uno de 500? ¿Verdad? Amén. Pero Dios primero te prueba en lo poco, para que seas fiel en lo mucho, en el nombre de Jesús. Cierren sus ojos y vamos a orar en esta mañana y darle gracias a Dios, porque Él es fiel, mi hermano. Diezme o no diezme usted,
Dios es fiel, pero Dios quiere bendecirte y prosperarte en el nombre de Jesús. Padre, en esta mañana yo te doy muchas gracias. Yo te doy la gloria, la honra, porque solo tú la mereces. Yo te pido que bendigas al dador alegre. Que Padre, que tome su diezmo, su ofrenda, su promesa, porque tú harás memoria de cada una de ellas. En tiempos difíciles, en tiempos de dificultad, Señor, tú siempre nos ayudas. No se trata todo de dinero. Hay salud, hay hijos, hay familias, hay negocios, hay emprendimientos, hay proyectos, hay sueños, Padre. Y todo queremos ponerlo en tus manos. Queremos tu bendición. Dice tu palabra que tu bendición es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Por eso bendigo a cada dador alegre en esta mañana. Bendigo a mis amigos, a mis hermanos, a tus hijos, a tus siervos, Padre, que te estamos obedeciendo. Glorifícate en el nombre de Jesús. Gracias en el nombre de Jesús, porque tú eres mi proveedor y mi sustento. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén.